Hola. ¿Cómo es posible que diferentes personas de diferentes generaciones tengan una visión distinta de lo que es el liderazgo y los diferentes estilos o modelos de liderazgo que han ido apareciendo? Lo que me gustaría en este vídeo es que al final de verlo fueras capaz de describir la evolución de las teorías de liderazgo a lo largo del tiempo y también que seas capaz de enumerar los estilos de liderazgo que, bueno, por lo menos los más frecuentes o los más reutilizados. En la parte de la izquierda puedes ver que os muestro un esquema de cómo han ido apareciendo las diferentes teorías de liderazgo. Lo que me interesa resaltar es que al principio las teorías se basaban en rasgos de personalidad y el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de las personas que actuaban como líder. Al principio de la segunda tanda, el foco se centró más en las conductas, es decir, en el conjunto de comportamientos que presentaban o que activaban las personas que actuaban como líderes, y se consideraba que el éxito provenía de un conjunto cerrado y fijo de comportamientos. Más adelante, esta etapa evolucionó hacia unas teorías de contingencia, es decir, que el éxito de la persona líder dependía de que su conducta se adaptara al contexto, es decir, a las tareas y a las características de las personas de su equipo. Y esta etapa se cerró con la aparición del liderazgo transformacional en sus primeras versiones, ¿no? Las primeras versiones de lo que era el liderazgo transformacional. A partir de ahí, la tercera etapa se abrió con un análisis de la investigación previa realizada durante los 50 años anteriores, y empezaron a surgir determinados modelos, los que son ahora de última generación, donde se hace énfasis bien en la adaptación de la conducta de la persona líder a lo que necesita cada una de las personas de su equipo, es decir, es como una microcontingencia, es decir, no solo te tienes que adaptar al contexto de lo que es tu grupo, sino que te tienes que adaptar a lo que necesita cada una de las personas de tu equipo. Ese fue uno de los focos con lo que empezó esta tercera etapa. Y el otro de los focos era el despliegue de unas conductas vinculadas a estilos transformacionales, auténticos o serviciales, que en el fondo lo que hacen es recordar un poco los modelos basados en carisma. De modo que actualmente el péndulo ha regresado a los rasgos, pero con unos rasgos distintos de los que se proponían a mediados del siglo pasado. Esto es lo que plantea, de hecho, esto es lo que presento en la transparencia, es lo que plantea una de las consultoras más importantes para definir a las personas líderes en los entornos que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Os he pegado en la parte que veis así en naranja, tal cual, lo que aparece en uno de sus informes, por eso lo tenéis en inglés, y si os fijáis en lo que ahí propone, son todos rasgos. Pero en mi opinión estos rasgos no son exclusivos de la persona líder, sino creo que servirían para una persona que es una buena operaria, para un buen compañero de equipo, incluso para un buen voluntario de una ONG. O sea, yo creo que en el fondo esto lo que está definiendo son los rasgos deseables para cualquier persona trabajadora en estos entornos. También os he estado hablando de teorías, con la primera transparencia os he estado hablando de teorías, pero quizá lo interesante sería saber cómo se aterrizan estas teorías para que se puedan aplicar en la práctica, ¿no? Y ese es precisamente el papel que tienen los modelos, que sirven para dar pautas o sugerencias para elegir cuál es el estilo de liderazgo más adecuado. Algunos modelos son universales y proponen siempre el mismo estilo para que tengas un liderazgo exitoso, un estilo que es un conjunto de comportamientos para que tengas un liderazgo exitoso, y otros modelos, sin embargo, son contingentes. Es decir, estos modelos te plantean una serie de estilos, que es esta combinación de comportamientos, y algunos atributos que describen una situación, normalmente cómo son las personas que componen el equipo o las tareas que tienes que abordar. Y en base a esto, el modelo te dice cuál es el estilo más adecuado para esa situación concreta, ¿no? Para esa combinación de atributos. Los principales estilos que se han ido proponiendo
a lo largo del tiempo, los tenéis reflejados. Se han ido proponiendo a lo largo del tiempo y siguen vigentes. O sea, esto es un modelo donde se han ido añadiendo estilos, pero no se han ido retirando los originales. Hay cosas que todavía no se habían analizado o que en el contexto donde se empezó a estudiar pues no eran relevantes y que con el paso de los tiempos han empezado a ser conductas o conjunto de comportamientos que sí que son relevantes, ¿no? Y yo creo que esta transparencia pues resumen no solo la parte de evolución histórica, porque os los he ido poniendo en secuencia donde más o menos iban apareciendo, sino también que son vigentes y actuales. Y lo que os voy a comentar es un poco las características de estos estilos puros, pero debéis ser conscientes de que realmente lo que hace una persona cuando ejerce el liderazgo es ir cogiendo determinados comportamientos o un conjunto de comportamientos que a veces salpican diferentes estilos, por lo que tanto tienes un modelo híbrido, no eres una persona líder 100% estructuración, sino que es probablemente que le pongas ciertas notas de consideración y quizá un poquito de servicial y quizá un poco de estimulación intelectual, mientras que otra persona pues centre la parte base o fundamental de sus comportamientos en la consideración y luego le ponga algo de autoconciencia y quizá un poquito de motivación inspiradora y hará que la forma en que sea percibida esa persona sea diferente de la primera. Os voy a ir contando un poquito con más detalle cada una de o cómo identificar cada uno de estos estilos. Estructuración, que es el primero que tenéis en la transparencia, se preocupa fundamentalmente porque se sepa qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Por lo que fundamentalmente hace es explicar la forma en que se debe realizar el trabajo y luego centra su atención en la consecución de los objetivos y medir el resultado que se está obteniendo. Un estilo diferente es el de consideración, donde estas personas prestan atención a las necesidades individuales de logro y crecimiento de cada una de las personas que componen el equipo, intentan o se esfuerzan por tener un comportamiento que se vea como honesto y abierto y dando suficiente información para que las personas de su equipo comprendan por qué toma las decisiones que toma. Y de esta forma pues actúa más como una entrenadora o como una mentora y crea oportunidades de aprendizaje y fomenta un clima de apoyo para que haya un crecimiento individual de las personas que componen su equipo. El estilo de autoconciencia se centra en comprender cuáles son las propias fortalezas y debilidades que tiene esa persona como líder, cuáles son tus valores, cuáles son tus emociones, qué es lo que estás sintiendo y cuáles son tus motivaciones básicas. No eres consciente de todas estas cosas. El modelo de decisiones basadas en datos representa una persona que fundamentalmente se dedica a analizar la información de manera objetiva, a considerar diferentes perspectivas, a tomar decisiones justas e informadas precisamente en esos datos o en esos hechos, no en suposiciones. El estilo de liderazgo que rotularíamos como perspectiva moral interiorizada, que quizá es un nombre que en castellano dices, uy, qué cosa más complicada, pero bueno, es lo que pasa cuando los nombres vienen derivados de inglés, que es cuando se desarrollan estas teorías. Quizá en inglés pues queda algo un poquito más compacto o más directo, ¿no? Pero esta perspectiva moral interiorizada representa una persona que tiene un fuerte sentido de la ética y de sus valores y alinea completamente sus acciones a estos principios. O sea, no se deja llevar por lo que dice la gente, lo que dice la sociedad o lo que está de moda, sino que sus comportamientos están fundamentalmente regidos por esos valores y esa ética que tiene esta persona. El liderazgo o el estilo de liderazgo servicial o de influencia idealizada depende de qué teoría o de qué conjuntos de autores le llaman de una forma u otra tiende a colocar las necesidades de las personas de su equipo por encima de las propias necesidades del líder, ¿no? y comparte los riesgos con sus seguidores. El estilo de motivación inspiradora fundamentalmente se dedica a motivar e inspirar a las personas de su equipo y esto normalmente lo consigue proporcionando un significado o que comprendan por qué hacen las cosas y además buscando un desafío o un reto en el trabajo o en las tareas que estas personas realizan. Y por último, el estilo de estimulación intelectual se centra en cuestionar las suposiciones, o sea, no da nada por hecho. Si siempre se han hecho las cosas así, ¿por qué no las vamos a hacer de otra forma? Reformula los problemas, aborda las situaciones que se abordaban en el pasado de unas formas totalmente nuevas, es decir, está muy vinculado a la creatividad y a la innovación. Yo creo que en estos momentos sois capaces de describir de algún modo cómo ha sido la evolución de las teorías de liderazgo a lo largo del tiempo y también sois capaces de enumerar los principales estilos de liderazgo que siguen estando vigentes.